Bien, ahora vamos a ver el tema de la ética. Ética, y en sentido estricto vamos a abordarlo como bioética, ¿sí? Porque tiene que ver muchísimo con la realidad biológica de los seres humanos. Entonces, la ética no tiene un autor. Eso es lo primero que hay que tener bien en claro. La ética es ese marco de cosas que la especie va pariendo a lo largo de la historia. En este sentido, la ética es la expresión de la convivencia de los seres humanos. Fundamentos. Para hablar de ética vamos a hablar en primer lugar de los fundamentos, ¿sí? Y el primer fundamento que voy a mencionar es el fundamento teológico religioso. Son tres fundamentos. El primero es teológico religioso. Es decir, podemos tener una actitud positiva, una actitud buena moralmente, una bondad a partir de ese fundamento. Es decir, Dios nos empuja hacia el bien. En cualquiera de las religiones, apertura hacia los hermanos y a vivir bien. En un ejemplo más extremo, es decir, una viejita que no sabe leer ni escribir, pero va a su iglesia, una iglesia formal, que da una buena orientación cristiana, pues esa viejita que es ignorante puede tener una fundamentación ética tanto o mejor que una persona que ha estudiado 3, 4 doctorados. Eso para que lo tengamos bien claro. Entonces, este canal teológico religioso también es un fundamento de la ética. El segundo fundamento es psicosocial. ¿Por qué? Porque la ética, la convivencia, el estar bien es una necesidad empírica de los seres humanos. Es decir, marca también un equilibrio psicológico. Es decir, por ejemplo, hay gente, y ustedes sabrán entre ustedes, hay gente que no está contenta si no está peleando con alguien. ¿Le suena eso? Pues si usted es de esas personas, usted tiene que revisar profundamente cómo está psicológicamente, ¿sí? Hay gente que si no está peleando no está bien. Entonces, eso tiene que ver con nuestra cuestión o con el fundamento psicosocial. La ética es porque el ser humano tiende a optar por estar mejor, por estar bien, o a estar mal. Entonces, se inclina por el bien, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene su impacto en la convivencia real, en la convivencia concreta. Entonces, la gente que solo es generadora de conflictos es gente que hay que pensar que tiene problemas psicológicos también, ¿verdad? Bueno. Y el otro fundamento está centrado en la estructura humana. Esto quiero dejarlo bien claro. Es decir, el ser humano desgaja desde sí mismo una dimensión ética. Es decir, la especie saca la ética como una respuesta a un problema biológico y a un problema biológico de supervivencia. Es más, por naturaleza tenderíamos a meternos en competencias, a pleitos, a dominios. ¿Recuerdan eso del tener, saber y poder, verdad? Bueno, eso que es en positivo también es en negativo. Entonces, la estructura humana desgaja una dimensión ética porque eso contribuye a la supervivencia de la especie. Si no, estaríamos en guerra permanente, ¿verdad? Ahí sí se aplicaría la cuestión de Hobbes, el pensador inglés, de que el hombre es un lobo para el hombre. Entonces, ahí va la cuestión. Entonces, la ética hay que verla entre convivencia y supervivencia. La guerra y la violencia es lo más contrario a la estructura humana. Entonces,
La ética es, en gran medida, la respuesta humana a un problema biológico que tiene que ver con la supervivencia, ¿verdad? Esta dimensión ética y la misma vida del ser humano es sociohistórica. Hay una dimensión histórica que configura. Ya se recuerdan ustedes que el ser humano no solo es transmisión genética, es también tradición, es decir, formas de estar en la realidad. Entonces, esta lucha por ir construyendo una dimensión, digamos, ética que acompañe la convivencia de los seres humanos, es algo histórico. Ustedes se ven, por ejemplo, el mundo del trabajo ha pasado de 16 horas laborales a 14, a 12, a 10 y a 8 horas que estamos en la actualidad todavía en algunos lugares. En Europa, por ejemplo, la gente no está trabajando 8 horas, trabaja 6 a 4 horas, ¿verdad? Para que tengan tiempo de estar con la familia, porque son países altamente productivos. Entonces, pero los derechos de los trabajadores son cosas que han tenido que irse batallando, hay que irse luchando. Entonces, eso ha generado una protección a nivel del derecho. El caso de las mujeres, o sea, nada de las conquistas que las mujeres tienen en la actualidad ha sido de gratis. Han aportado sangre, dolor y sufrimiento. O sea, la lucha de las mujeres ha sido a lo largo de la historia una lucha cruenta, difícil, porque aunque nuestra naturaleza está marcada, que no debe haber esas grandes diferenciaciones sociales, las mujeres han tenido que luchar por ganar derechos y ganar equidades en cuanto a la realidad. La niñez, que hace años no crean que el espíritu de protección de la niñez era lo común. Al contrario. Los niños eran objeto de uso para el trabajo, para que mantener a los tatas, ¿verdad? Entonces, no, los derechos de la niñez son bien claros ahora. El niño tiene derecho a la protección, a un apellido, a una nacionalidad, tiene derecho a la educación, a la salud, a que no se abuse de él. Entonces, las legislaciones han ido avanzando y esas son luchas que se han ido haciendo. Y eso permite que vayamos construyendo un marco de derecho, pero también un marco ético, donde nos dice, no podemos abusar del trabajador, no podemos abusar de las mujeres y menos podemos abusar de los niños, ¿verdad? Entonces, los derechos humanos es la expresión de la lucha de la especie por la supervivencia. Los derechos humanos lo que hace es el marco legal de referencia en donde nos equipara a todos los seres humanos. Entonces, por eso está el librito y la balanza ahí, ¿verdad? La justicia se va transformando. La misma Biblia también nos muestra. Desde la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, se hizo porque antes alguien cometía un delito, una falta, y lo mataban a él y mataban a toda su parentela, ¿sí? Entonces, dentro del desarrollo de la jurisprudencia judía, digamos, al interior de la Biblia, se da eso, la ley del talión, es decir, no se puede infligir sino el mismo daño. De ahí viene la fórmula esa, por si no lo sabían, ojo por ojo, diente por diente. No debía uno extralimitarse en los castigos, ¿verdad? Bueno. Entonces, la realidad humana, para sintetizar, implica inteligencia sentiente, es decir, sentir e inteligir son los elementos de un mismo proceso, no van separados, ¿verdad? Ahí rompemos aquel dualismo de que el hombre es inteligente y la mujer es sentimental. No es cierto eso. Las mujeres y los varones somos inteligencia y razón, ¿verdad? Somos inteligencia y sentidos, inteligencia y sentimiento. Bueno, entonces en el ser humano la voluntad es tendente. Siempre tendemos a algo. Es decir, usted puede decir una cosa, pero en su actitud usted va a demostrar una tendencia. De la misma manera, el sentimiento es afectante, por eso amamos, por eso nos enamoramos, por eso
nos enojamos, por eso somos violentos, ¿verdad? Pero esas cosas son las cosas que podemos manejar si vamos entendiendo la estructura de la realidad humana, ¿verdad? Somos inteligencia sentiente, somos voluntad tendente y somos sentimiento afectante. Entonces, eso dice también la cuestión del cerebrocentrismo. El cerebro no es el que conduce toda la vida. La vida es conducida por todo el ser humano. La inteligencia está en todo el ser humano. El cerebro solo es un sintetizador, ¿verdad? Un sintetizador importantísimo y fundamental. Entonces, la animalidad humana no es viable sin la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que como animales con el puro cuerpo y con una inteligencia no como la humana, no seríamos viables, ¿sí? No somos fuertes, no somos rápidos, no tenemos garras, no tenemos colmillos. Entonces, lo que hace viable al ser humano es el tipo de inteligencia que lo lleva a esa confrontación con la realidad. Eso lo vamos a entender un poco más adelante. Entonces, seríamos como una especie de títere aguado, es decir, no seríamos viables, ni como animal podríamos sobrevivir. Entonces, el animal humano tiene esa peculiaridad. Su inteligencia es la que lo hace viable. Y ya dijimos, inteligencia es esa forma particular, imbricada de inteligir y sentir, ¿verdad? El ser humano es eso, inteligencia se entiende. Entonces, en tal sentido, vamos de logos, de la inteligencia vamos a logos y de logos a la razón. O sea, a esa mayor elaboración a la cual ustedes tienen que ir aspirando, ¿verdad? En los trabajitos me voy dando cuenta que les falta mucho desarrollar la cuestión de la razón, expresarse con más libertad y con más hondura. Y ahí la importancia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico solo surge de aquellas personas que echan a andar y a desarrollar esa inteligencia. Y esa inteligencia pasa logos al conocimiento y entonces construimos razón, construimos argumentos, ¿verdad? Bueno, hay un elemento que es bien fundamental. Somos el único animal que tiene capacidad de opción. El ser humano es el único animal que opta, es decir, que decide esto o lo otro. Me voy por este camino o me voy por este otro, ¿verdad? Y en esa capacidad de optar es donde reside la libertad del ser humano. O sea, no podemos hablar de libertad en términos, ¿qué? Idealistas. Tenemos que ser realistas, no materialistas ni idealistas, sino realistas. Estamos afincados a la realidad. Esa es mi escuela filosófica. Entonces, la libertad del ser humano reside en esa capacidad de opción. Se lo voy a graficar en términos bíblicos. En términos bíblicos se habla de libre albedrío. Los que están en la jugada de las iglesias me entenderán bien, ¿sí? Del libre albedrío. El libre albedrío, Jehová, Yahvé, Dios plantea. Hombre, tiene ante usted los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. El camino del bien es pedregoso, lleno de espinas, difícil, y el camino del mal es amplio, bien pavimentado, usted se va de cholladita, ¿sí? Entonces, esa libertad que tenemos los seres humanos es un regalo de Dios. El ser humano tiene la capacidad de optar o por el bien o por el mal, o por una cosa o por otra. ¿Por qué? Porque Dios nos hace libres. Y si Dios nos hace libres, ¿por qué nos vamos a dejar manipular? Hay que pensar por cuenta propia. En ese sentido, esa construcción de derechos es la que nos va ayudando a ser cada vez más libres. Es que usted va a expresar su libertad. Quiero esto, quiero aquello. El problema está que esa libertad no debe ser dogmática, es decir, lo que yo pienso, eso es, ¿verdad? En este sentido, la democracia como sistema político es, digamos, como el sistema más adecuado a la naturaleza humana, porque la democracia considera la diversidad,
pero también considera la igualdad de derechos y oportunidades, pero también considera la equidad, es decir, a cada quien según su capacidad, pero también a cada quien según su necesidad. Entonces, apostar por la democracia es apostar por la verdadera naturaleza del ser humano. Y entonces, presidentes van, presidentes vienen, ¿sí? Y eso nos llevaría a hablar de la cuestión del país. Yo creo que lo podemos hacer ya en un Zoom, ¿verdad? Sobre cómo se está llevando la cuestión política de nuestro país, porque está hecha un desastre, ¿verdad? Entonces, las personas que van avanzando tienen que ser profundamente democráticas. Y democracia implica participación e inclusión. Imagínense ustedes, tan elemental, hasta problemas tienen en formar grupos, a trabajar en grupos. Eso dice muchísimo de su talante como universitarios. O sea, no tenemos la capacidad de incluir. Y eso también implica seriedad. Si alguien es Aragán, bueno, decimos, este es Aragán, no quiere trabajar, no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque la universidad es el espacio donde los jóvenes asumen su propia responsabilidad. Ya no están en el bachillerato, ni en tercer ciclo, ni en segundo ciclo, en que los maestros le chinean y los compañeros le chinean para que usted trabaje. Si no quiere trabajar, no trabaja. El que pierde es usted. El que pierde de usted se está comportando como un corrupto, porque la gente que le paga a la universidad, su papá, su mamá o quien le pague, confían en usted, le mandan a estudiar, no le mandan a turistear. Entonces, ahí es libertad. Entonces, ampliemos la participación, ampliemos la inclusión, pero con responsabilidad. El que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. Entonces, en el campo de la democracia no solo debe ser política, ¿sí? Debe ser también económica. Los bienes que se producen en el país deben llegar a la mayor parte de la población, no quedarse en manos de minorías. Igualmente, el plano cultural, ideológico-cultural, digamos el plano educativo, todos deberíamos tener la posibilidad, la oportunidad de formarnos bien, de formarnos con seriedad, de ser exigentes con nuestros maestros. Yo ya les dije, yo soy un empleado y soy un empleado de ustedes, y ustedes son los patronos. A mí me gustaría que los patronos que yo tengo, que son ustedes, sean exigentes conmigo, ¿sí? Y no nos andemos con vueltas. Y ustedes no son exigentes porque no les gusta trabajar. Bueno, entonces, ¿por qué es importante el potenciamiento de la razón? Porque la razón puede desviarse. Y entonces el pensamiento crítico debe estar listo para cuando la razón se desvíe. Les pongo un ejemplo de desviación de la razón. El desarrollo tecnológico de las armas. De las armas para matar. Ahí tiene que ser crítica. ¿Qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas? ¿Qué cosas de la tecnología, en lugar de potenciar las relaciones y la convivencia del ser humano, la está afectando? ¿Verdad? Entonces ahí solo les planteo esto de cara a la realidad que decía el padre Yacuría. La realidad hay que verla con ciencia y amor, ¿sí? Él sí hacía la síntesis entre ciencia y fe, y la fe es amor, pero la ciencia debe ser rectamente llevada, o sea, todas las consecuencias a la aplicación del método científico, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con amor, hay que ver con amor. Entonces, ustedes, si van con ese espíritu, saben que van a tener una perspectiva crítica, van a ser incómodos al sistema, van a ser incómodos porque van a tener capacidad de pensar por cuenta propia. Entonces, esa capacidad de opción, en esa capacidad de opción reside nuestra libertad. Y ahí recordemos lo del libre albedrío. Dios nos hace libres. Y esa capacidad de opción, por eso cuando hay algunas tergiversaciones teológicas de que Dios quiere tal cosa y Dios quiere que usted haga esto y esto, es pura manipulación religiosa. La libertad del ser humano es importante para Dios.
Dios no quiere gente apagada, ¿verdad? Si quiere gente que realmente valga la pena. Entonces, dentro de esto, ¿por qué es importante la ética? Porque hay una tendencia biológica al conflicto. El ser humano en sí mismo, en su naturaleza, tomo agua, tiene una tendencia biológica al conflicto. Y el primer conflicto que les planteo es machos-hembras. Nuestro amor es conflictivo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que les hablaba? Que el ser humano es el único animal que se relaciona sexualmente no solo para la procreación, sino para el potenciamiento de la relación de la pareja, para afianzar esa unión, para profundizarla, ¿sí? Para hacerla más bonita. Sin embargo, eso es conflictivo porque de repente, como decía Facundo Cabral, un cantautor argentino que mataron hace unos pocos años en Guatemala, muy famoso por cierto, él decía un dicho que a mí me gustaba tanto: allá va la mujer que me gusta con el hombre que a ella le gusta. Eso expresa claramente el conflicto que hay en la misma búsqueda de pareja, ¿sí? El otro conflicto que es normal y es natural, el conflicto viejos jóvenes, ¿sí? Hay una tendencia de los viejos a no querer apartarnos y darles el espacio a los jóvenes, ¿no? Vean, y voy a mencionar de los diferentes partidos, ¿verdad? Está la Lorena Peña, doña, ¿cómo se llama? La que está ahora de alcaldesa de Santa Ana, doña Milena de Escalón, otra señora de Ghana, y bueno, dicen, es que los jóvenes no pueden ser diputados porque no tienen experiencia, no saben. Claro, ¿y cómo van a saber si no los dejan? Y los viejos ahí se agarran porque ya se acostumbraron, pues. Entonces, ese conflicto lo podemos ver en todos lados, en la escuela, en la universidad, en los trabajos. Y bueno, si la realidad no fuera tan conflictiva, tan dura para los viejos, pues ese recambio generacional fuera menos conflictivo. Vaya, imagínense ustedes, por ejemplo, tantos maestros y maestras viejos ahora en el sistema educativo. Claro, el temor a no jubilarse porque te van a dar, ¿qué? 200, 300 pesos y con eso vas a vivir. Con todas las enfermedades y los achaques que tienen los viejos. Claro, temen a eso. Ellos no están cerrando el paso a los jóvenes solo porque sí. Pero entonces el sistema potencia ese pleito. Entonces, la tendencia biológica al conflicto debe llevarnos al encuentro de los demás, a ser conscientes de eso conflictivo que hay en nuestra vida, ¿verdad? Para que podamos realmente desarrollarnos de manera adecuada. Entonces, el desarrollo ético marca el grado de humanidad que tenemos, y si no, estaríamos en guerra permanente. Es más, el ser humano, desde su apertura, desde su realidad de esencia abierta, va al encuentro de los demás, ¿sí? El desarrollo ético marca ese grado de humanidad que tenemos. Si no, viviríamos en la ley de más fuerte, como proclama el evolucionismo, ¿sí? Nos aplicaríamos eso. Entonces el ser humano se apropia posibilidades, moral, cultura, ética. Cuando llegamos al mundo, cuando el bebé llega al mundo, recibe formas de estar en la realidad. Recibe un marco moral, un marco cultural, un marco ético, un marco de realidad. Entonces deberíamos propender a que nuestros niños nazcan en el mejor de los ambientes, ¿verdad? Entonces, el ser humano tiende más a la convivencia, a la benevolencia que a la guerra. Por eso Henry Barbusse decía que la guerra es un suicidio. ¿Por qué? Porque es autoeliminarnos. Gandhi decía también que la violencia es un suicidio. Porque el ser humano, al matar a otro ser humano, se desnaturaliza. Entonces el ser humano tiene que apropiarse de cultura. Entonces ustedes están llamados a apropiarse de una cultura ética mayor.
con estos fundamentos serios científicos que estamos dando. Entonces, la compasión y la benevolencia es lo más radical humano. Ningún niño nace malo. Nos vamos volviendo malos en el ambiente, ¿sí? Yo siempre he utilizado un dicho: si quieren niños buenos, tengan niños felices, ¿sí? Porque eso es lo que marca la diferencia. Entonces, lo más típico humano es la compasión y la benevolencia. Los animales no tienen compasión, no ayudan al que está mal, ¿verdad? Un pollito nace mal, la gallina lo deja morir. Un perrito nace mal, la perrita no lo alimenta. El ser humano, sí, el ser humano se hace cargo de los de su especie que están en dificultad. Entonces, ¿a qué nos lleva esta naturaleza? A tres cosas. Uno, el ser humano es el único animal que está forzado a hacerse cargo de la realidad. Si no se hace cargo de la realidad, no se desarrolla como ser humano. Entonces, el bebé es el claro ejemplo. Pasa de la dependencia más extrema a la búsqueda natural de independencia. En eso no tenemos que perdernos. Entonces, estamos situados en un mundo real y entonces debemos encontrar las respuestas adecuadas. Como repito, el ser humano acoge al débil y lo potencia para que sea independiente. Eso lo hacemos naturalmente. El otro elemento que es importantísimo de nuestra esencia abierta: el ser humano carga con la realidad. O sea, su realidad y la realidad de las cosas, pero también de la realidad de los otros. Cargar hace viable la vida humana. De ahí que uno de los factores que marca nuestra madurez es la responsabilidad. Entonces, el ser humano realizando se realiza como ven en la foto. Los animales no, los animales se alimentan, sobreviven y ahí cumplen su ciclo vital. No, el ser humano debe transformar su vida personal, debe influir en la vida de los demás y debe transformar su entorno. ¿Por qué? Porque el ser humano realizando se realiza. Es decir, si en su perspectiva nació que usted tiene que estudiar y usted quiere estudiar y usted está estudiando, usted el no realizar eso, usted va a sentir un vacío. Por eso hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla tremendamente. Y le pongo otro ejemplo. Por ejemplo, eso de que realmente la vida es una carga. Yo he escuchado a gente que ha tenido experiencias de intentos de suicidio, incluso gente que se ha suicidado. Hay una palabra típica que todo el mundo utiliza. Y la palabra típica es: yo ya no aguanto esto. Precisamente porque la realidad es una carga, la vida es una carga para el ser humano. Ahora, ¿cómo llevamos esa carga? ¿De mala gana o de buena gana y con propósito? ¿Sí? Eso va a marcar la actitud que vamos a tener. Entonces la vida es una carga, definitivamente. ¿Cómo la llevamos? ¿Con elegancia o con miseria? Eso depende de nosotros, ¿verdad? El ser humano tiene la última palabra. Y el tercer gran elemento de la situación de esencia abierta es: el ser humano se encarga de la realidad. La realidad es como un encargo para él, es como una misión. Es decir, ¿usted por qué nació? Como dice en el cantón, porque sus papás travesaron. No, usted nació por algo, usted tiene una misión, usted tiene un propósito en la vida. De ahí que, por eso es pertinente el tema que hemos tocado la semana el tema de la muerte. La muerte solo es un momento pequeñísimo de la vida. Lo más importante es toda la vida. Pero tenemos un ego tan enorme que la muerte, que es algo natural, se convierte en la muerte del mundo. Hay gente que piensa, hay jóvenes que piensan: si yo me muero nada va a ser igual. ¿Cómo? No, hasta mejor va a ser. Hasta mejor va a ser. ¿Sí? O sea, deje ya ese ego. Usted tiene un encargo, tiene una misión.
Y eso no se lo puedo decir yo. Cada uno y cada una debe descubrir cuál es su misión particular. ¿A qué está llamado? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a ser recordado? ¿Qué cosas va a dejar en la vida? ¿O va a dejar amarguras? ¿O va a dejar alegría? ¿O va a dejar cosas buenas? Eso es lo que marca la cuestión de la vida. Y aprovecho para decir una cosa. Ver las reflexiones de la muerte me llevó a pensar mucho. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. La gente que dice que son cristianos no son cristianos. No saben mucho. En el Evangelio y en la tradición bíblica, lo que se nos promete es la resurrección de los muertos. No que el alma se va para allá y el cuerpo queda, porque el cuerpo es una cárcel del espíritu. Está usted todavía con la sobrecarga de los griegos, ¿sí? Infórmese bien con su cura y su pastor. Si su cura y su pastor son inteligentes y buenos cristianos, van a saber que la verdadera promesa es la resurrección de los muertos, ¿sí? No es esa vaina de que ahora hasta los jóvenes andan hablando de, ay, el karma. El karma es otro rollo. El karma es otro rollo. Es decir, usted se muere y reencarna en otra cosa. Muchos presidentes nuestros van a reencarnar en burros, quizá, porque han sido burros deshonestos con este país, ¿sí? Entonces, no nos perdamos en eso. Entonces, tenemos un encargo. Entonces, la realidad para el ser humano, te lo repito, estamos forzados a hacernos cargo de la realidad. Así nace el bebé. Cargamos la realidad y nos encargamos de la realidad, porque es una misión y es una realidad en transformación. Entonces, en este sentido, es importante que no nos perdamos, ¿verdad? Esta es la dimensión ética que estábamos pendientes. Espero todas las dudas puedan plantearse. Espero que realmente esto dé que pensar, ¿verdad? Repito, la dimensión ética se desgaja desde la misma naturaleza del ser humano, porque eso nos permite la supervivencia, la sobrevivencia. Sin esa componente ético que la especie va generando a lo largo de la historia, estaríamos en guerra permanente y no seríamos viables como especie. Entonces, es importante que tengamos eso bien en claro. Bueno, les agradezco y espero que le metamos todas las ganas del caso al curso.